todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique V de Brunswick-Luneburgo. Él fue un duque que destacó en su día por ser un leal partidario del emperador Carlos V y un gran defensor del catolicismo, en una época donde el protestantismo estaba extendiéndose rápidamente por distintos puntos del Sacro Imperio Romano Germánico, enfrentándose así contra algunos príncipes protestantes, además de tener una escandalosa vida sentimental, por la cual acabaría siendo humillado por el mismísimo Martín Lutero. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez. Enrique de Welf y de Pomerania nació el 10 de noviembre de 1489 en la ciudad de Wolfenbüttel, en el Principado de Brunswick-Wolfenbüttel, actualmente en Alemania. Fue hijo del príncipe Enrique I de Brunswick-Wolfenbüttel y de la esposa de este, la princesa Catalina de Pomerania. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Enrique el cuarto de sus vástagos. Cuando Enrique nació, su padre aún no gobernaba, y no sería hasta 2 años después que su abuelo, el príncipe Guillermo II de Brunswick-Calenberg-Gotinga, decidió compartir la gobernación de sus dominios con sus 2 hijos varones, Enrique y Erico, entregándoles así la gobernación del ducado de Brunswick-Luneburgo y los principados de Wolfenbüttel y Calenberg. En el año 1494, ambos hermanos decidieron dividirse entre sí tales dominios con el permiso de su progenitor. El padre de Enrique se quedaría con el principado de Wolfenbüttel, mientras que el hermano de este se quedó con el principado de Calenberg. Pese a tener un hermano mayor llamado Cristóbal, Enrique fue considerado como el heredero de su padre desde una edad bastante temprana, debido a que su progenitor decidió que su hijo mayor, Cristóbal, desempeñase una carrera eclesiástica como arzobispo de Bremen. Normalmente, entre las familias nobles, el hijo primogénito era quien heredaba los principales títulos y dominios de su progenitor, pero en el caso de la casa Welf era diferente, debido a que podían elegir quién sería su sucesor entre sus hijos varones, sin necesidad de que fuese el hijo primogénito. Dentro de la casa Welf se valoraban mucho los cargos eclesiásticos. Por esta razón solían destinar a muchos de sus hijos varones a la vida religiosa, incluso en ciertas ocasiones a los propios hijos primogénitos, ya que estos cargos eran muy prestigiosos para dicha familia. Por esta razón, cuando recibieron la oportunidad de que su hijo mayor, Cristóbal, se pudiese convertir en arzobispo de Bremen, su padre no lo dudó, nombrando así a Enrique como su nuevo heredero, teniendo para entonces el príncipe tan solo 11 años de edad cuando esto ocurrió. Tras ser elegido como el futuro sucesor de su padre, Enrique recibió una educación basada en la milicia y en la vida caballeresca, aprendiendo así el arte de la guerra, equitación, esgrima, leyes, modales, administración y ciencias políticas. El muchacho también recibió una estricta educación católica, convirtiéndose así en el futuro en uno de los príncipes católicos que se mostraron en contra de la reforma protestante que se extendió por el Sacro Imperio Romano Germánico. La infancia y la adolescencia de Enrique estaría marcada por las tensiones que fueron surgiendo entre los príncipes alemanes, ya fuese por temas religiosos o por problemas fronterizos, debido a que la casa Welf controlaba una serie de territorios que se encontraban en continuo conflicto con otros estados alemanes. Por esta razón, parte de la educación que recibió Enrique estaría basada en diplomacia y en política para poder gestionar y hacer frente a posibles problemas o conflictos que surgiesen
con otros príncipes alemanes. Enrique iría creciendo en medio de todas estas tensiones políticas y militares, convirtiéndose en un joven que sería descrito como impulsivo, apasionado, enérgico, orgulloso y de fuerte temperamento. En el año 1514, su padre recibió un cañonazo que le arrebataría la vida en el acto mientras se encontraba participando en el asedio de la fortaleza de Ligot, algo que ocasionó que Enrique se convirtiese en el nuevo duque de Brunswick-Luneburgo como Enrique V y príncipe de Wolfenbüttel como Enrique II. Como el nuevo gobernante se llamaba igual que su padre, pronto sería apodado como Enrique el Joven para ser diferenciado de su progenitor. Tras obtener el poder, se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometido con María de Württemberg, hija de los condes de Württemberg-Montpelgard, celebrándose esta boda el 29 de febrero de 1515. Para entonces, él tenía 25 años de edad en el momento de la unión y ella 20. Aquel casamiento solamente fue celebrado con fines políticos, estableciendo así una importante alianza con otras familias nobles católicas del Sacro Imperio Romano Germánico. Poco después de llegar al poder, el príncipe inició un violento conflicto contra el Principado Episcopal de Hildesheim, el cual no solo se había independizado tiempo atrás del Ducado de Brunswick-Luneburgo, sino que abrazaron las creencias protestantes, algo que ocasionó que Enrique quisiese recuperar estos dominios y volverlo católico, recibiendo así el apoyo del emperador Carlos V. Finalmente, con mediación de la corona imperial, el Principado Episcopal de Hildesheim se rindió ante el duque y le entregaría una serie de ciudades que serían reincorporadas en el Ducado de Brunswick-Luneburgo, a cambio de poder conservar su independencia como principado. En el año 1525 estalló la Guerra de los Campesinos dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, uniéndose así Enrique a otros príncipes alemanes para poner fin a estos levantamientos por parte de los campesinos. Después, en el año 1528, participó en la Séptima Guerra Italiana, más conocida como la Guerra de la Liga de Cognac, uniéndose así a las tropas imperiales en contra de las fuerzas francesas. Durante estos conflictos, el duque mantuvo trato con otros príncipes alemanes que se estaban uniendo al bando protestante, algo que ocasionó que Enrique mostrase cierto interés hacia estas nuevas creencias religiosas, pero finalmente acabaría rechazándolas, mostrándose como un gran defensor del catolicismo y como un leal partidario del emperador Carlos V. Mientras todo esto iba pasando, él y su esposa María fueron trayendo a sus hijos al mundo. En el año 1516 nació Margarita, quien se convirtió en duquesa consorte de Münsterberg, Oels y de Bernstadt. En el año 1517 nació un niño que se llamó Andrés, pero este falleció al poco de nacer. En el año 1518 nació Catalina, quien fue margravina consorte de Brandeburgo-Custrin. En el año 1521 nació María, quien se convirtió en abadesa de Gandersheim. Entre los años 1525 y 1527 nacieron dos hijos llamados Carlos Víctor y Felipe, pero ambos fallecieron durante la batalla de Sieberhausen. En el año 1528 nació Julio, quien llegaría a ser duque de Brunswick-Luneburgo y príncipe de Wolfenbüttel. Tras producirse ese nacimiento, llegaron al mundo tres hijos más, llamados Enrique, Juan y Joaquín, pero todos ellos fallecieron nada más nacer, y en el año 1532 nació Clara,
quien en un principio sería abadesa de Gandersheim, pero finalmente se acabaría convirtiendo en princesa consorte de Brunswick-Rubenhagen. El matrimonio tuvo un total de 11 hijos en común, llegando 7 de ellos a edad adulta. Enrique también mantenía una relación extramatrimonial con una de las damas de compañía de su esposa, una mujer llamada Eva de Trott, quien era 17 años más joven que él. En un principio, este romance sería secreto y no tardarían en nacer las 2 primeras hijas de los amantes, las cuales fueron criadas dentro de su corte, haciéndolas pasar por hijas de algunos de sus consejeros privados y distintos cortesanos. Finalmente, cuando su amante Eva se quedó embarazada por tercera vez, su romance acabaría saliendo a la luz, algo que fue un gran escándalo en la época, siendo una noticia que afectó mucho a su esposa, la duquesa María, quien le exigiría a Enrique que abandonase de inmediato a su amante. El duque no estaba dispuesto a dejar a la mujer que amaba. Por esta razón le hizo creer a su esposa María de que su amante había fallecido a causa de una epidemia de peste, e incluso celebró un funeral falso con el fin de engañar a su mujer y seguir manteniendo aquel romance secreto con Eva, ordenando al famoso escultor Simon Stapen que realizase una muñeca de madera realista para hacerla pasar por su amante en el ataúd, imitándose al príncipe Érico I de Brunswick-Kallenberg-Gottinga, quien años atrás había fingido también el funeral de su amante Anna Runschontel. Mientras se celebraba este falso funeral, Eva huyó al castillo de Stauffenburg, lugar donde viviría completamente aislada y recibiría en secreto las visitas del duque, concibiendo así más hijos ilegítimos con ella. Enrique temía que aquel romance y su farsa fuesen descubiertas. Por esta razón, ordenó extender una serie de leyendas sobre que el castillo estaba embrujado, evitando así que los aldeanos o que cualquier curioso se acercase a él. En el año 1541 falleció su esposa, la duquesa María, algo que ocasionó que Enrique liberase a su amante Eva de su reclusión en el castillo de Stauffenburg y empezó a convivir con ella en concubinato. Pero el gobernante pronto sería demandado por la familia Trott ante la Dieta Imperial de Ratisbona, que se celebró en aquel mismo año, exigiendo ante el emperador Carlos V y los demás príncipes imperiales que el duque se casase en segundas nupcias con Eva y legitimase a todos los hijos que había tenido con ella, pero aquellos reclamos acabarían siendo rechazados. El hecho de que la familia Trott declarase contra Enrique V fue un gran escándalo en la época, debido a que supuestamente Eva había fallecido años atrás, convirtiéndose toda esta historia en una verdadera mofa que no sería tomada en serio por otros gobernantes de la época. Incluso el propio Martín Lutero repartiría una serie de panfletos donde se mofaba de esta situación, humillando así públicamente a Enrique. Pese a la imposición de la familia Trott, Enrique seguiría manteniendo una relación con Eva y la volvería a dejar embarazada en varias ocasiones más, llegando a tener junto a ella hasta 10 hijos. Mientras todo esto iba pasando, en la década de 1530, muchos estados imperiales abrazaron el protestantismo, dejándose a un lado las creencias católicas, algo que ocasionó que el movimiento protestante llegase incluso hasta los dominios de Enrique, debido a que una buena parte de sus súbditos se convirtieron al protestantismo, declarándose así ciudades enteras como protestantes en vez de católicas, sin la aprobación de Enrique, quien rápidamente inició un ataque hacia la ciudad protestante de Goslar, algo que ocasionó que los líderes de la Liga Esmalcalda, el elector
Juan Federico I de Sajonia y el landgrave Felipe I de Hesse mostrasen su apoyo a la ciudad de Goslar e iniciase una invasión al Principado de Wolfenbüttel y al Ducado de Brunswick-Luneburgo, obligando así a Enrique a refugiarse en Baviera mientras esperaba la ayuda de las tropas imperiales. En el año 1546, gracias a la ayuda del emperador Carlos V, Enrique logró recuperar parte de sus dominios, pero finalmente acabaría siendo capturado por las tropas del landgrave Felipe I de Hesse, convirtiéndose así en su prisionero por algunos meses. El 24 de abril de 1547 se libró la batalla de Mühlberg, donde el emperador Carlos V logró derrotar a los príncipes protestantes y liberar a Enrique, quien recuperaría de nuevo algunos de sus dominios. Ante la imposibilidad de recuperar algunas sociedades perdidas que se habían vuelto protestantes, el duque negoció con estas, como por ejemplo con la ciudad de Goslar, a la cual permitió seguir siendo protestante a cambio de que el duque pudiese seguir explotando las minas de Ramsberg, las cuales eran muy importantes para él, debido a que gran parte del dinero que recibían las arcas ducales provenían de dichas minas, gracias a la comercialización de la plata, el cobre y el zinc que se extraían de ellas. Pese a llegar a un entendimiento con la ciudad de Goslar, Enrique seguiría mostrándose en contra de la reforma protestante. Por esta razón, en el año 1552 participó en la Segunda Guerra de los Margraves, donde se mostraría como un aliado del elector Mauricio de Sajonia, quien se encontraba enfrentándose contra el margrave Alberto Alcibíades de Brandeburgo-Kulmbach. Pero mientras participaba en este conflicto, Enrique se vería obligado a huir de nuevo de sus dominios, debido a que el conde Polrado de Mansfeld y su ejército de mercenarios invadieron parte del ducado de Brunswick-Luneburgo y destruyeron el castillo de Lichtenberg, que era el lugar donde se encontraba el duque junto a su corte. El 9 de julio de 1553 se libró la desastrosa batalla de Sieberhausen, donde su aliado, el elector Mauricio de Sajonia, y los dos hijos mayores del duque, los príncipes Carlos Víctor y Felipe, fallecieron en el campo de batalla. Al perder a sus dos hijos mayores, al duque no le quedaría otra que reconocer a su otro hijo, Julio, como su nuevo heredero, una idea que no le gustaba demasiado, debido a que éste era simpatizante del movimiento protestante, además de que consideraba de que Julio estaba menos capacitado para gobernar en comparación con sus otros hijos mayores, considerándole como un inútil. Como a Enrique no le simpatizaba de que su hijo Julio fuese a sucederlo en algún momento, el duque empezó a buscar una nueva esposa que le diese de manera urgente un heredero legítimo, debido a que no podía casarse con su amante Eva por la diferencia social que existía entre ellos, y no podía legitimar a los 10 hijos que había tenido junto a esta. Por esta razón se acabaría comprometiendo con la princesa polaca Sofía Jagiellon, que era hermana del rey de Polonia Segismundo II Augusto Jagiellon, celebrándose esta boda en el mes de febrero de 1556. Para entonces él tenía 66 años de edad en el momento de la unión y ella 33, pero de este matrimonio no llegaría a nacer ningún hijo. Pese a que en un principio mostró cierto interés por las ideas protestantes y estaba rodeado de otros príncipes alemanes que habían abrazado tales creencias religiosas, Enrique se mantuvo como católico toda su vida, además de que siempre guardó una gran lealtad al emperador Carlos V, siendo por ello condecorado con el Toisón de Oro. Pese a casarse en segundas nupcias con la duquesa Sofía Jagiellon, Enrique seguiría manteniendo una relación amorosa con su amante Eva,
la cual finalizaría en el año 1558, debido a que el duque perdió todo el interés romántico que sentía hacia esta, ordenando así que su examante fuese instalada en el monasterio de Christiev, en Hildesheim. Pese a romper su relación con su amante, Eva y los hijos ilegítimos que había tenido con ésta fueron ennoblecidos, recibiendo así su descendencia ilegítima el apellido de Kersberg. Es más, como Enrique consideraba que su hijo Julio no estaba capacitado para gobernar, intentó legitimar a uno de los hijos que había tenido junto a Eva y nombrarlo como su heredero, pero finalmente no se lo permitieron. Pese a tener 10 hijos con su amante, todos ellos y sus descendientes varones fueron falleciendo a una edad bastante temprana, desapareciendo así la familia Kersberg a finales del siglo XVI. Durante sus últimas décadas de vida, Enrique se centró en establecer una serie de reformas sociales y administrativas dentro de sus dominios, con el fin de que su pueblo no tuviese la necesidad de unirse al movimiento protestante. También estableció que sus dominios fuesen indivisibles, debido a que la familia Welf tenía la costumbre de dividir sus territorios entre sus descendientes varones y demás familiares masculinos, algo que ocasionó que su hijo Julio fuese su único heredero. El hecho de evitar la fragmentación de sus territorios también afectó a su hermano menor, Guillermo, quien esperó durante muchos años a que se le entregase algún territorio, surgiendo así una mala relación entre los hermanos, hasta que finalmente Guillermo falleció en el año 1557. Durante sus últimos años de vida, Enrique vivió prácticamente recluido en el castillo de Wolfenbüttel, donde llevó una vida apartada y sin interferir apenas en la política de la época, debido a que para entonces sufría de reuma y tenía problemas de movilidad, además de que padeció de problemas tanto respiratorios como cardíacos, pero acabaría falleciendo finalmente a causa de su avanzada edad el 11 de junio de 1568, a los 78 años de edad, en dicho castillo. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa María de Wolfenbüttel, en Alemania. Enrique fue un gran defensor del catolicismo y un destacado aliado del emperador Carlos V, en una época llena de conflictos y de tensiones, tanto políticas como militares y religiosas, siendo uno de los últimos grandes señores católicos que intentaron hacer frente al avance protestante por el Sacro Imperio Romano Germánico. Este duque se enfrentaría con otros príncipes alemanes que decidieron abrazar las creencias protestantes, algo que supuso que en varias ocasiones se viese obligado a huir o que perdiese alguno de sus territorios. Incluso acabaría siendo prisionero por su enemigo por algún tiempo, pero aún así seguiría plantando cara al movimiento protestante y nunca se rindió. Enrique también es recordado por su agitada vida amorosa, siendo su romance con su amante Eva un gran escándalo, especialmente cuando fingió la muerte de ésta, algo que supuso que se convirtiese en una mofa para sus enemigos, afectando así en cierta manera a su reputación como gobernante y como líder militar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique V de Brunswick-Luneburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Romel Gómez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que hayan fingido las muertes de sus amantes o las hayan ocultado tras ser descubierto su romance. También quisiera agradecer a José Alfredo Herrera y Palacios su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.